Bom dia. Não, mentira. Yo... ¿Me ven? Porque aquí el computador y el... Estoy aquí atrás, cualquier cosa estoy aquí atrás. Eh, bueno, yo soy Saúl. Yo tengo una pequeña historia también aquí con esta iglesia. Nos conocimos con Fernando, como él dijo, en el año 2010, más o menos, 2010 para 2011. La primera vez que Fernando vino a predicar aquí, en esta iglesia, cuando él fue invitado. Si sabe alguna palabra en portugués, me disculpan ahí, pero vamos, allí nos vamos entendiendo. Fernando vino a predicar aquí y bueno, yo lo acompañé. Obvio, Fernando después comenzó congregándose aquí y bueno, la historia, ustedes saben. Entonces yo tengo un poco de historia también aquí, por decirlo así. Estuve aquí con él la primera vez que él vino a predicar aquí. Y sí, nos conocemos a mucho tiempo, 2010 para 2011, y hemos tenido un buen relacionamiento, una buena amistad. Pasaron muchos años y aún mantenemos ese contacto. Yo le estaba conversando ahí a mi esposa, ustedes ya la vieron. Quien le enseña a cantar a ella soy yo. Solo que yo no voy a cantar hoy, porque soy muy modesto, espero que ella mejore. En fin. ¿Qué les iba a decir? Se me fue. Bueno, yo le decía a mi esposa que nosotros lo acompañamos a ustedes por internet, cantamos casi que las mismas músicas, entonces sabemos también, conversamos con Fernando, y yo le decía a mi esposa, ya estamos aquí, hoy estamos aquí, estamos conociendo, y yo le decía así, ahora hay que tener mucho cuidado con lo que nuestro corazón desea, porque las cosas se pueden cumplir, se van cumpliendo. Y con mucha alegría estamos aquí. A mucho tiempo queríamos venir, queríamos visitarlos por asuntos de la pandemia, por todo eso también se atrasó un poco nuestra venida para acá. Y yo estaba intentando también acordarme cuándo fue la última vez que yo prediqué en español. Y ustedes saben que fue la última vez que yo prediqué en español fue con ustedes también, en un culto online, un salmos. Fue un salmo, me fue pasando un salmo, imagina. Ya fueron a 2 años atrás. Entonces, en casa no se habla español, entonces yo estoy un poco aquí. Bueno, nos vamos a entender. Vamos a tener fe que nos vamos a entender. Deixa eu ver aquí. Rapidito. Ok. Nosotros en nuestra iglesia, nosotros vivimos en Río. Nosotros somos parte de una iglesia bautista. Iglesia bautista se llama Comunidad Bautista de Itaboraí, en el barrio donde nosotros estamos. Y a unos meses atrás, nosotros estábamos predicando justamente en el libro de Efesios, porque nuestra iglesia también está pasando por una transición de cambio de pastor y todo eso. Entonces, estábamos predicando en el libro de Efesios. Hoy estamos estudiando también el libro de Efesios en la escuela dominical. Estamos compartiendo también en el libro de Efesios y estamos predicando sobre las iglesias de Apocalipsis. Estamos en esa serie de iglesias de Apocalipsis. Entonces como estamos en ese tiempo de transición, estamos en ese tiempo de cambio de pastor también, entonces nuestro foco está en eso, ¿no? En que la iglesia pueda entender su lugar, que la iglesia pueda entender lo que es iglesia, lo que tiene que hacer y todo eso. Entonces yo confieso, no es una prédica que fue revelada de un momento para otro. Es una cosa que ya que yo estaba estudiando, que yo estudié, que yo prediqué. Después el trabajo lo difícil fue pasarlo del portugués al español, porque hubo algunas palabras que no tienen nada que ver con eso. Y eso fue lo que yo quiero compartirles hoy. Entonces, una
Es una mezcla ahí de lo que estamos pasando allá, que es una cosa que vamos también a compartir aquí. Amén. Sin más vueltas, vamos a orar más una vez para que Dios nos dé sabiduría, para que Dios nos dé entendimiento, que Él abra nuestro corazón y que la palabra que caiga en nuestro corazón, esa palabra haga morada, que habite en nuestro corazón y que dé frutos. Y a que al salir de aquí nosotros podamos ser de bendición para nuestros hermanos y a donde el Señor nos coloque, a donde el Señor nos lleve, podamos compartir esto de aquí también. Amén. Vamos a orar más una vez. Señor, queremos agradecerte más una vez, Señor, por este día, por este momento, Señor. Gracias, Señor, porque no es nuestra fuerza, no somos nosotros. Es el Señor que nos trajo hasta aquí. Es el Señor que nos sustentó. Es el Señor que nos guió hasta este momento, Padre. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, porque somos pecadores, somos fallos y necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento. Y que tu palabra, Señor, tu palabra que es viva, es eficaz, nos capacite, nos confronte, nos cambie, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia, gracias por estos hermanos. Gracias porque el Señor murió por mí y por ellos. Gracias porque el Señor nos salvó, el Señor nos rescató, Señor. Muchas gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16 dice así: Por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamado que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con los otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme en la plena estatura de Cristo. 14. Así
Ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Amén. Estaba conversando con Fernando y yo le preguntaba que cuándo fue la última vez que estudiaron o tuvieron una predicación sobre Efesios, y él me contaba que más o menos hace unos 2 años. Y me imagino que esto de aquí es un texto familiarizado con ustedes, ya de haber estudiado, pero Dios siempre tiene no una nueva revelación, pero sí algo nuevo para decirnos, para hablar con nosotros. Y si usted estudió en algún momento el libro de Efesios, usted se va a dar cuenta que hay indicativos y hay imperativos. Lo que es indicativo del capítulo 1 al capítulo 3 es todo lo que Jesús hizo en la cruz. Es todo lo que Jesús logró, conquistó a nuestro favor. Y los indicativos y los imperativos es todo lo que nosotros tenemos que hacer después de que nosotros entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Se entiende? Entonces, vemos que en Efesios del 1 al 3, Pablo, él nos dice todo lo que Cristo hizo, lo que significó el Evangelio, la muerte, la resurrección de Cristo. Y del 4, 5 y 6, él nos dice ahora cómo nosotros tenemos que vivir. Y es muy particular porque él también hace eso en el libro de Romanos, del 1 al 11. Él pasa todo lo que es la doctrina del cristianismo, del Evangelio, la doctrina de la salvación, todo lo que es doctrina. Y del 12 al 16 ahora nos dice, bueno, ustedes aprendieron todo lo que Cristo hizo por ustedes, ahora cómo ustedes tienen que practicar todo lo que ustedes aprendieron. Él también hace eso con el libro de Gálatas, también hace con el libro de Efesios. Entonces, del 1 al 3 en el libro de Efesios, él nos dice lo que Cristo hizo, lo que él conquistó en la cruz para nosotros, y después nos dice del 4, 5 y 6 lo que nosotros tenemos que hacer ahora con lo que hemos aprendido. Entonces nuestra identidad en Cristo, yo lo coloqué como título así, nuestra identidad en Cristo nos llama a una nueva conducta. Y entiéndase por conducta no como moralismo, porque a veces, en ocasiones nosotros, por el hecho de no caer en el moralismo, acabamos no reprendiendo, acabamos no exhortando a las personas. Entonces, cuando nosotros tenemos una identidad en Cristo, ahora nosotros tenemos que tener un tipo de conducta diferente, una forma de vivir diferente. Y hermanos, la iglesia es una agrupación de personas muy diferentes a cualquier otro tipo de agrupación. ¿Mas por qué es muy diferente? Porque nos une una fe. Y nos une una fe en el Hijo de Dios. O sea, en Cristo, nosotros los que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿somos qué? Somos uno. Nosotros somos uno en Cristo. Entonces, todos los que creen en Cristo como su Señor y Salvador, estamos unidos en Él.
Y nosotros como cristianos no podemos hacer absolutamente más nada para ser unos en Cristo. Porque nosotros somos uno en Cristo por medio de la muerte de Cristo. Eso nos hace uno. Eso nos hace iguales. Eso nos hace que nosotros seamos hermanos. Eso nos hace que no haya barreras de nacionalidad, que no haya barreras de color. El ser uno en Cristo nos hace a todos nosotros uno. Y eso después, para no alargar aquí, usted va a encontrar en Efesios 2 y Juan 17, 20, la Biblia nos muestra sobre eso. La Biblia nos muestra que en Cristo nosotros somos uno. Nosotros somos uno, no hay diferencia aquí. En Cristo no existe clase social. En Cristo no hay diferencia. Y todo eso de que no hay diferencia, de que somos uno en Cristo, eso nosotros tenemos que vivirlo constantemente, todos los días. Todos los días nosotros tenemos que ver que hoy nosotros somos uno en Cristo y que no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para dejar de ser uno. Yo estaba oyendo también sobre esta predicación y alguien usó un ejemplo. Por ejemplo, cuando en el matrimonio, para quien está casado, usted sabe aquí que nosotros somos, el que está casado es uno, ¿verdad? Pero eso que usted esté casado, que nosotros estemos casados, somos uno, pero para mantener el matrimonio tiene que hacer ¿qué? Tenemos que esforzarnos para mantener un matrimonio. El hecho que estemos casados significa de que nosotros tenemos que fortalecer nuestro casamiento. Tenemos que fortalecer nuestro casamiento. Entonces nosotros somos en Cristo uno, solo que ahora esa unidad tenemos que fortalecerla en la iglesia. Como hermanos, como cristianos. Somos uno, pero nosotros tenemos que mantener esa unidad. Y esa unidad solo podemos mantenerla, como se dice, firme, constante, solo por medio del Evangelio. Solo por medio de Cristo. No hay otra forma. Somos uno en Cristo. Y Pablo nos va a mostrar aquí que eso de aquí solo se puede hacer por medio del sacrificio de Cristo. Acompáñenme ahí en el versículo 1. Él utiliza los primeros 3 versículos para mostrarnos la unidad de la iglesia, que es lo que ya estoy aquí hablando con ustedes. En el capítulo 1, él comienza, dice, por eso yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan. Él dice, les ruego que vivan. Él no dice, les ruego que solo los domingos. Él no dice aquí, les ruego que solo los martes. Él no dice aquí que solo los jueves, los viernes. Él dice, les ruego que vivan de una manera digna. De una manera digna del llamamiento o la vocación. Digna del llamamiento que han recibido. Pablo está diciendo, nosotros tenemos que vivir. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada porque ya somos unos en Cristo. Pero ahora nosotros tenemos que tener un estilo de vida diferente. Tenemos que tener un estilo de vida digno. Él nos está llamando a que nosotros vivamos constantemente, todos los días, los 7 días de la semana, que nosotros vivamos de una forma digna del llamamiento. Capítulo 2, versículo 2, dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes con nosotros en amor,
Note lo que dice en el 3. Esfuércese. Esfuércese. Hermanos, note que Pablo le está escribiendo ¿a quién? A una iglesia. A nosotros. Si él tiene que mandar esta carta es porque dentro de la iglesia había este tipo de comportamientos. Si no, él no le iba a escribir a la iglesia esto de aquí. Note que él dice siempre, en el 2 dice siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con nosotros en amor. En el 3, esfuércese por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Note que él le está escribiendo a la iglesia. Y si le está escribiendo a la iglesia, es porque dentro de la iglesia personas no se estaban esforzando, personas no estaban siendo tolerantes, las personas no estaban siendo humildes, no estaban siendo pacientes. Él le dice, esfuércese por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Como ya dije aquí, no tenemos que producir aquí, tenemos que producir aquí unidad en la iglesia. Tenemos que tenemos que ser constantes para fortalecer la unidad que tenemos en Cristo. Mas, ¿cómo nosotros mantenemos esa unidad? ¿Cómo mantenemos esa unidad aquí en la iglesia? Note que yo dije que del capítulo 1, 2 y 3 de Efesios, él nos dice todo lo que nosotros merecíamos. Efesios 1, 2 y 3 nos muestra lo pecador, nos muestra que estábamos muertos en nuestros pecados, nos muestra que nosotros no teníamos chance absolutamente de salvarnos. Efesios capítulo 1, 2 y 3 nos muestra que nosotros éramos impotentes. Efesios capítulo 1, 2 y 3 nos muestra que la salvación del principio al fin es ¿de quién? Es del Señor. No es porque yo me levanté un día con deseos de ser salvo, yo soy salvo. Es porque el Señor colocó en el corazón del hombre, por medio del Espíritu Santo, confesarlo como su Señor y Salvador. Del inicio al fin, la salvación es del Señor. No capítulo 1, me acompaña ahí por favor con la lectura, dice, capítulo 1, versículo 1, capítulo 4, capítulo 4, versículo 1. Tú vas a estar solo en el 4, ¿tá? Yo estoy aquí confundido un poco. Capítulo 4, versículo 1 dice, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Pablo nos está mostrando, el Señor los escogió. El Señor nos escogió. Él dice, vivan de una forma digna del llamamiento que han recibido. Él nos está mostrando que ese llamamiento de aquí tuvo un alto precio. Ese llamamiento, esa vocación, hoy nuestra salvación es tan valiosa porque fue pagado un alto precio y no fue pago un alto precio de cualquier persona, sino del Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue que nos salvó. Por eso Él nos dice, vivan de una forma digna del llamamiento. Y si nosotros nos comenzamos a pensar, fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos rescatados, pero fue un alto precio. Por eso dice, vivan de una forma digna del llamamiento. Hermanos, la salvación que hoy tenemos en Cristo es de gracia, pero no fue gratis, fue pago un alto precio. Fue pago el derramamiento de sangre, y sangre de un justo, de un inocente.
Y la única forma que podemos entender eso es por medio de la lectura, por medio de la oración, por medio de la comunión que tenemos en Cristo. Es la única forma que nosotros podemos entender 100% lo que verdaderamente significa nuestra salvación, por medio de la lectura, de la oración. Ayer el pastor que fue a predicar, que estaba predicando del trabajo de Fernando de Sociedades Bíblicas, dice que tenemos que leer, memorizar, meditar y estudiar. Leer, memorizar, meditar y estudiar. Yo creo que si nosotros no hacemos eso, nosotros no vamos a entender y vamos a vivir una vida que no es digna de la vocación de la cual Cristo nos llamó. Fue pago un alto precio. Fue pago un alto precio. Nosotros merecíamos lo contrario a lo que hoy nosotros recibimos. Merecíamos lo contrario. No merecíamos estar aquí. No merecíamos la salvación. Pero en su gracia, en su misericordia, Cristo nos alcanzó. Cristo, por su misericordia, nos decidió salvar. No hay otro motivo. Usted no merecía absolutamente nada. Y ahora, ¿cómo tendría que ser ese relacionamiento? Después que nosotros entendemos lo que Cristo hizo por mí, que yo no era merecedor, entonces ahora, ¿cómo es el relacionamiento que nosotros tenemos que tener con los hermanos? Piense que si usted no merecía nada, usted también tiene que tener paciencia, misericordia, tolerancia con aquellos que aún no son salvos por Cristo o que aquellos que aún están en vamos a usar la palabra, un nivel de fe, de conocimiento tal vez un poco más abajo que el que usted tiene. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque esta carta, como ya dije, está enviada a una iglesia. Y la solución para eso es solo la lectura y la oración. No hay más nada que hacer. Es solo pedirle a Dios que tenga misericordia de nuestras vidas. Acompáñenme ahí, igual en el libro de Efesios capítulo 4:2, dice, siempre, no dice de vez en cuando. ¿Está viendo que aquí no dice de vez en cuando? Efesios capítulo 4:2, de nuevo lo voy a hablar. Aquí no dice de vez en cuando sea humilde, de vez en cuando sea amable. Él dice, sé humilde, amables, pacientes, tolerantes, unos con los otros en amor. Ahí dice en el 3. ¿Qué dice? Esfuércese. Esfuércese por mantener ¿qué? La unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Cuando nosotros entendemos lo que Cristo hizo por mí, cuando nosotros entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, el sacrificio, aquel guante que Él se colocó en las manos para tirarnos de aquel barro, de aquella lama, nosotros vamos a entender que nosotros no somos merecedores, que no merecemos absolutamente nada y que tenemos que ser ¿qué? Humildes, amables, pacientes, tolerantes, esforzándonos siempre para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo, la paz. Cuando entendemos eso, ¿de dónde el Señor nos tiró? ¿De dónde el Señor nos rescató? Vamos a entender que tenemos que vivir una vida también de humildad, de paciencia, de amor. Porque sabemos que merecíamos el infierno. No merecíamos otra cosa. No merecíamos el perdón. Y ahora Cristo nos llama, después que tú entendiste el llamado que yo hice, de dónde te rescaté, ahora tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que hacerlo de aquí. En el vínculo, en la unidad. Y eso nosotros lo podemos entender justamente cuando las doctrinas del Señor, cuando las doctrinas del Evangelio son bien expuestas en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Yo creo que
No hay iglesia perfecta, porque usted ve, Pablo está enviando una carta a un grupo de personas, entonces no hay iglesia perfecta, no existe iglesia perfecta. Yo creo que aquí también, como toda iglesia, debe de tener sus problemas, debe de tener su diferencia. Pero él está diciendo aquí, esfuércese, sea humilde. Tal vez usted conoce un hermano que tal vez es un poco más, no sé si aquí en esta iglesia existe, vamos a usar que en Brasil hay. En Brasil existen hermanos complicados, aquí no. Aquí, yo estoy hablando aquí solo porque fue el mensaje, pero aquí no hay. En Brasil sí hay unos hermanos muy complicados. Hay unos hermanos muy complicados. Entonces está diciendo, esfuércese. Porque usted sabe, usted entendió de dónde el Señor te tiró. ¿Quién eras antes de conocer a Cristo? Por eso Él está diciendo, esfuérzate, ten cuidado, sé humilde, sé paciente. Y yo creo que tal vez nuestras oraciones no son así. Tal vez nuestras oraciones no son, Señor, me da paciencia, Señor, me da humildad, sino que, no, Señor, no aguanto a este hermano, llévatelo, te lo envío. Pero el Señor nos está llamando. Él nos está pidiendo. Sean pacientes. Hermanos, seamos pacientes. Seamos pacientes. Seamos humildes. Seamos unidos. Si hay alguien que tal vez no tiene el mismo conocimiento que tú y yo tenemos, hermanos, es la oportunidad de ayudar a aquel hermano a crecer. Y en el final del texto nosotros vamos a ver que es para eso que fuimos llamados, escogidos y rescatados. Justamente para eso. En 1 Corintios, Pablo, él dice, yo soy indigno de ser llamado apóstol porque yo perseguía a la iglesia del Señor. Después, unos años más al frente, en el libro de Efesios, él dice, de los pecadores, él dice, soy el más pequeño de todos los santos. En 1 Corintios, obvio, escribe Corintios, escribe Efesios y Timoteo. Él dice, en 1 Corintios dice, yo soy indigno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia del Señor. Después de 4 o 5 años, los teólogos pueden decir 3, 4, 5 años, no sé, por ahí, de 3 a 5 años, él dice, yo soy el más pequeño de todos los santos, o sea, yo soy el menor del último que entró hoy en la iglesia. Y después de 4 o 5 años, en 1 de Timoteo, él dice, de los pecadores yo soy el primero. Hermanos, en cuanto él más va conociendo de la gracia de Cristo, en cuanto él más va se relacionando con Dios, el más arrogante era. No. Es más humilde y más inmerecedor él se sentía. Más humilde y más inmerecedor él sabía que él era. Porque él sabía quién fue antes de conocer al Señor. Y esa tiene que ser nuestra actitud también. En cuanto más conocemos del Señor, en cuanto más nos relacionamos con Cristo, más humildes, más sencillos, más simples tenemos que ser, porque sabemos y entendemos de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos rescató. Y vea que esta exhortación, esta carta, no está dirigida a los líderes. Esta carta está dirigida ¿a quién? A los miembros. Y noticia, los líderes y los pastores también son miembros. Entonces es para todos. Es para la iglesia. Nos está llamando como iglesia a esa responsabilidad. A proteger, a cuidar, a amar a los hermanos. Es un llamado para toda la iglesia. Debemos esforzarnos para desenvolver la unidad en Cristo. Es un llamado para toda la iglesia a ser humildes, a
hacer, todos. Ayudarnos, apoyarnos, porque somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo, ¿verdad? Estamos unidos por medio del sacrificio de Cristo. Solo que ahora eso nos enseña a que por más de que seamos uno en Cristo, ¿somos qué? Diferentes. Somos diferentes. Somos uno, pero somos diferentes. Yo tengo un cabello más liso, moreno, ahí tienen más blancos, tienen rulos, unos son más altos, otros son más bajos, somos diferentes. Somos diferentes. Note el capítulo 4 que dice, versículo 4, perdón. 4:4 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que nosotros en Cristo estamos completos. Como nos muestra el libro de Colosenses. El libro de Colosenses nos muestra que no necesitamos de más nada. Que estamos completos en Cristo. Que si tenemos al Hijo, tenemos al Padre y tenemos al Espíritu Santo. Es imposible no tener al Padre y tener al Hijo, y tener al Hijo y no tener al Padre y tener el Espíritu Santo. No, estamos completos en Cristo. Cristo nos llamó, nos rescató, porque estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestro pecado. Él nos trae a Él, nos hace uno en Cristo. Solo que esa unidad, en medio de esa unidad, ¿existen qué? ¿Qué existe? Diversidad. En medio de la unidad hay diversidad en Cristo. Solo que eso va a acabar en algún momento. Yo soy ecuatoriano, pero yo tengo naturalidad argentina, casado con una brasilera. Entonces, envuelve todo y no sé ni qué soy a veces. Yo tengo problema para mi casamiento fue un problema porque aquí en Argentina yo tengo 4 nombres, todos tienen acento. Cuando me naturalicé argentino, tiraron un nombre de mi mamá. Cuando me iba a casar en Brasil, vieron mi documento ecuatoriano con mi documento argentino, me dicen aquí no son las mismas personas, no se puede casar. Fueron por un juez, en fin, fue una mezcla. Ahora no sé cómo va a ser cuando reparta mi herencia para mis hijos, quién va a llevar la mejor parte, en fin. Si somos uno en Cristo, pero esa unidad nos trae diferencias, porque cada uno somos diferentes. Y eso es compatible. La diversidad es buena. La diversidad es buena, porque justamente la iglesia precisa de esa diversidad. Dios nos une en el vínculo, Dios nos une con la salvación, pero nos hace distintos. Como ya dije, va a acabar. Cuando Él regrese, va a acabar clase social, color de piel, idioma, va a acabar todo, ¿no? Estoy hablando en el sentido de que vamos a estar con Él y no vamos a ver absolutamente más nada de eso, de esa diferencia. Entonces la iglesia está compuesta por personas diversas. Cada uno tiene su llamado y eso es lo que vamos a ver. Versículo 7. Versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado, ¿de qué? ¿Pagando? ¿Pactando? No, ¿eh? Se nos ha dado gracia en medida en que Cristo ha repartido, ¿o qué? Los dones. Fuimos llamados, escogidos, rescatados por Cristo. Nos hace uno por medio de la fe en Cristo Jesús.
no necesitamos, tenemos que mantener esa unidad, pero esa unidad, en medio de esa unidad hay diferentes personas y cada persona trae consigo diferentes dones. A cada uno repartió diferentes dones, diferentes talentos. Todos recibimos algo del Señor, pero vamos a ver en el final de que lo que nosotros recibimos no es para nosotros, sino para la iglesia, para nuestros hermanos que están sentados de nuestro lado. Jesús distribuyó a cada uno el don, a cada persona individual. ¿Para qué? Para servir a nuestro hermano. Hermanos, lo que usted sabe, lo que usted tiene, lo que usted hace, el Señor te lo dio gratis. Pero no te lo dio solo para que te lo quedes tú ni para que me lo quede yo. Ese don, ese talento es para edificación de la iglesia. Ese don, ese talento es para que la iglesia sea edificada. Ese don, ese talento es para servir a nuestros hermanos. Ese don, ese talento es para servir. Voy a hablar aquí. ¿Cómo decís? Mira a tu hermano que está de tu lado. Míralo. No le vas a decir nada. Ah, qué bonito que está. No le vas a decir nada. Pero es para servir a él. No vamos a mentir aquí también. Pero es para servir. Es para servir a ese hermano. Es para eso que el Señor te dio aquel talento. Es para eso que el Señor te dio aquel don. Es para el servicio de la iglesia. No es solo para beneficiarte tú. No es solo para tú estar bien. Es para el crecimiento de la iglesia. Después usted en su casa, usted va a leer, lee 1 Corintios, donde él dice, los dones que fueron entregados son para quién, qué es lo que hacemos. Usted se va a dar cuenta de eso de ahí. Los dones son para el servicio de la iglesia, hermanos. Lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos dio, es para el servicio de la iglesia, no es para otra cosa. Voy a ir avanzando más rápido, vamos al versículo 8, 9 y 10. 8, 9 y 10 dice, por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y le dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? De que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El 10 dice, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos, por todos los cielos, para llenarlo todo. Aquí está hablando sobre el triunfo de Cristo. Está hablando aquí de cuando, antiguamente, cuando ellos luchaban, el capitán llevaba los trofeos, llevaba todo lo que había conquistado y los repartía en la ciudad. Entonces eso es lo que está diciendo. Él reparte ese botín. Pero solo que nosotros ahora no somos cautivos de Satanás. Nosotros no somos cautivos del diablo. La Biblia dice que el que no conoce a Cristo como su Salvador sí es cautivo del diablo, sí es hijo del diablo. Solo que hoy nosotros somos cautivos, nosotros estamos presos en el Señor, estamos prisioneros en Cristo, pero por amor. Por amor. La esclavitud sería... Sí, la esclavitud que tenemos hoy en Cristo es una esclavitud por amor. Somos esclavos por amor a Él. Porque Él nos llamó, porque Él nos escogió, porque Él nos rescató. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Jesús, Él venció a la muerte. Él venció a la muerte. Él es ese guerrero victorioso. Él venció la muerte, venció a Satanás. Y hoy nosotros le pertenecemos a Él. Nosotros somos de Él. Porque fuimos rescatados por medio de la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Y Él
repartió esos dones, ¿para qué? Para yo hacerme rico, ¿no? ¿Sí? Para yo para yo estar bien en todo, ¿no? ¿Para quién? Para todos. Para la iglesia. Para la iglesia. Éramos enemigos, ahora somos transformados, fuimos transformados en siervos, voluntarios, gozosos, libres en Cristo. Porque Él nos llamó, nos rescató y nos libró del pecado. 11, versículo 11. Ahí dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo creo que aquí seguro ya deben haber hablado sobre profetas, sobre apóstoles, sobre profetas, apóstoles. Yo creo lo mismo que ustedes. Creo que ustedes saben sobre eso, de lo que apóstol y profeta hoy nosotros no tenemos, porque esos fueron constituidos hasta que el Señor entregó la revelación, los 12 apóstoles, y ok, está ok. Ok, entonces no nos vamos a detener ahí, nos vamos a explicar eso de ahí. Y si usted ve, dice que son pastores y maestros. Solo que esos pastores y maestros son ¿para qué? Para enseñar. Pastor tiene que ser maestro para enseñar a la iglesia. Para enseñar a la iglesia. Recuerde, fuimos llamados, escogidos, rescatados, somos unos en Cristo y esa unidad hace que nosotros busquemos la unidad de la iglesia para que podamos llevar ¿qué? Los dones que Dios nos dio para que la iglesia se glorifique. Exactamente. Para que la iglesia vaya creciendo. Y eso lo conseguimos por medio de ¿qué? De las enseñanzas, por medio de las escuelas bíblicas, por medio de las predicaciones. Eso se consigue solo en Cristo. Verso 12. Verso 12. Mira lo que yo estoy hablando aquí, no soy yo que estoy hablando. Si usted ve, todo lo que nosotros venimos leyendo, en el 12 él dice, ¿para qué son esos dones? No soy yo, no es idea mía. En el capítulo 12 él dice, ¿a fin de qué? De capacitar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para la obra de servicio. ¿Para qué? Edificar el cuerpo. Mi versión dice el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Todo esto que nosotros tenemos, hemos conquistado por medio del sacrificio de Cristo, no es para beneficio propio. Es para el beneficio de la iglesia. ¿Qué hacen los pastores? ¿Qué hacen los maestros? Capacitan la iglesia. ¿Y cuál es el propósito de capacitar la iglesia? Edificar el cuerpo de Cristo. Es para eso. Es para eso que Dios nos dio dones a cada uno de nosotros. Para la edificación de su iglesia. Para la edificación de su cuerpo. Hermanos, más una vez, lo que Dios te dio, los dones que Dios te dio, no es para que te lo quedes tú. Es para que sirvan de bendición para tu hermano. Cada uno tiene una habilidad dada por Dios para bendecir a su pueblo. Dios dejó a los pastores, a los maestros, a los líderes para que edifiquen, para que enseñen, para que instruyan a su iglesia. Pero si usted se da cuenta, el trabajo del crecimiento de la iglesia no es solo de los pastores y los líderes de la iglesia. Si usted ve aquí, Dios le dio dones a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia haga ese trabajo. El trabajo no es solo de los líderes, no es solo de los pastores, no es solo del pastor. El trabajo es de todos nosotros como iglesia.
es de toda la iglesia. Hermanos, esta carta está dirigida a la iglesia. Esta carta está dirigida a un grupo de personas. Está diciendo, el trabajo no es solo para los líderes. Dios diseñó la iglesia para que la iglesia sea equipada, para que la iglesia haga el trabajo del ministerio. O sea, hermanos, el trabajo de nosotros no es solo de una persona. No es. Fuimos llamados, escogidos, rescatados, fuimos salvados para el crecimiento de la iglesia. Ya caminando para el fin. Versículo 13. Versículo 13 dice, de este modo, yo creo que aquí da para entender, de este modo, o sea, haciendo todo eso, yo o todos llegaremos a la unidad de la fe y el conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios. Porque el fin principal es ¿qué? Llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el fin principal. Los dones que el Señor nos dio, los talentos que tenemos, la capacidad que tenemos, llámele como usted quiera, fueron dados para la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo de la iglesia. Colocar los dones y los talentos, lo que Dios nos dio, para el crecimiento de los hermanos más profundamente de Dios, para que seamos que conforme a la plena estatura de Cristo. 14. Así ya no seremos niños zarandeados por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes se emplean artimañas engañosas. Hermanos, más una vez, dése cuenta aquí que existen niños, que existen aún personas que no tienen la misma capacidad que usted, que no tienen el mismo conocimiento que usted, pero versículos antes, Él nos dice que tenemos que ser ¿qué? Humildes, pacientes, amables. Exactamente. Porque hay en medio de nosotros personas que aún no tienen el mismo conocimiento que nosotros. Entonces, por eso Él nos llama que tenemos que edificar la iglesia, cuidar a esas personas para que no anden de aquí para allá y no sean engañados. Hermanos, pero por favor, con amor. Con amor. Es difícil, yo sé también. Es difícil. Con amor. Con amor. Y ese es el punto central. De que todos crezcamos en el conocimiento de Cristo. Es para eso que el Señor te llamó, que el Señor me llamó, que el Señor me rescató. Es para eso. Ese es el objetivo, esa es la meta. El objetivo no es llenar un templo, no es llenar un galpón. Es bueno, sí, ver más personas, sí, seguro. Pero el objetivo es ese, de que nosotros edifiquemos la iglesia de Cristo por medio de los dones y talentos que el Señor nos dio, sabiendo que tenemos que tener cuidado porque existen personas que tal vez no tienen el mismo conocimiento o la misma capacidad o el mismo conocimiento que nosotros tenemos en Cristo. Entonces, en amor tenemos que cuidar de esos hermanos. En amor tenemos que cuidar de esas personas porque fue para eso que el Señor
nos llamó. Es para eso que el Señor nos llamó, nos rescató, para que nosotros podamos ser a cada día a la imagen de Cristo. Ese es el objetivo. Existe mucha dificultad, existe. No es fácil, no es fácil. Mas Él dice, esfuércese. Esfuércese. Él dice, esfuércese. Y eso envuelve a toda la iglesia, hermanos. Eso envuelve a toda la iglesia. Todos nosotros tenemos que trabajar para eso. Todos nosotros tenemos que trabajar para la unidad en Cristo. Todos nosotros tenemos que trabajar en eso. Ese llamado es para la iglesia. Entonces, más una vez, tengamos mucho cuidado cuando nosotros tratamos a alguien que no conoce tanto o que es de otra iglesia, que es de otra denominación, porque no estamos hablando de un partido político, no estamos hablando de una barra de fútbol, estamos hablando de la iglesia de Cristo. Entonces, mucho cuidado cuando nosotros nos dirigimos a alguien pensando que nosotros estamos llenos de razón, llenos de conocimiento. Entonces, tengamos mucho cuidado. Entonces, tenemos que trabajar juntos para el crecimiento del cuerpo de Cristo, para que seamos cada día más parecido a nuestro Señor Jesucristo. 15 y 16, ahora sí para terminar. Nunca más me van a invitar. Más bien, sí, porque ya estoy terminando 4 veces. Más bien, al vivir la verdad con amor. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Creceremos. ¿Cómo qué? Cristo. Ese es el objetivo. El 16. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustando por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Dice, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Todo el cuerpo crece. Usted ya vio un acceso que hacen ejercicios que son así grandes aquí, las piernitas así pequeñas. Allá en Brasil hay muchos. Allá en Brasil hay muchos. Entonces son así. Entonces, no un poco deforme, no un poco. Allá en Brasil, aquí no se ve eso, aquí no. Un poco deforme. Entonces, imagínate la iglesia así, las piernitas finitas, flaquitas y aquí todo grande. No, está diciendo que todos tenemos que crecer, para que todos crezcamos juntos. Todos crezcamos juntos. La nariz no le puede decir al ojo, ojo, no me sirve, ojo, no te quiero ver. La nariz no le puede decir al ojo, ojo, no te quiero ver. No hay cómo. El ojo no le puede decir a la nariz, no te aguanto más. No, el brazo no le puede decir a la pierna, no me sirves. No es eso. Está diciendo, todos tenemos que crecer juntos. Los dones y los talentos que yo te di en la cruz, lo que yo hice por ti, es para que tú lo pongas a disposición de la iglesia, de tus hermanos. Es para eso que el Señor nos llamó. Es para eso que el Señor nos rescató. Para que nosotros seamos edificados en el Señor. Y cuando somos edificados en el Señor, nosotros edificar la iglesia del Señor para que todos crezcamos. Y al salir de aquí, también vamos a poder bendecir a otras personas. Tenía una iglesia, decía en la puerta, cuando salía de la iglesia decía una frase que dice, ahora usted va a entrar a un campo misionero. No sé si fue aquí, no sé a dónde que existe eso, pero existe. Tiene una frase en la puerta de la iglesia, a la salida de la iglesia, que dice, ahora usted va a entrar a un campo misionero. Porque sí, los chicos que estudian aquí, de Brasil, que están en la medicina, hermanos, ese campo misionero es de ustedes, porque yo no voy a llegar allá. El hermano que trabaja en el tren no va a llegar allá. Ustedes, como misioneros, como de otro país estudiando, ese es el campo misionero de ustedes. Donde yo trabajo, mi campo misionero es ese. La facultad que yo hago,
donde yo estoy, donde el Señor me plantó, es ahí donde yo voy a dar frutos. Ese es el lugar. Tanto aquí dentro, para edificar la iglesia, como también para edificar a aquellas personas que aún no conocen del Señor. Entonces, todo eso tenemos que pasar para aquellas personas que aún no conocen el Señor. El 16, el último, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Más una vez, el cuerpo crece juntos. El pastor alimenta a la iglesia para que la iglesia alimente a los hermanos y a aquellas personas que también aún no conocen del Señor. Amén. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor por medio de su palabra habite en nuestro corazón y que nosotros al salir de esta reunión, de este culto, nosotros podamos entender de que fuimos llamados, escogidos, rescatados para mantener esa unidad que tenemos en Cristo. Y esa unidad que tenemos en Cristo, sabemos que somos diferentes, pero esa diferencia que tenemos en Cristo es para que nosotros podamos edificar la iglesia de Cristo y saber y entender que el trabajo del crecimiento de la iglesia no es solo del pastor y de los líderes. El trabajo del crecimiento de la iglesia, tanto con personas como en maduridad del Evangelio, es trabajo de toda la iglesia, de todos nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte más una vez por este día. Queremos agradecerte, Señor, por tu palabra. Señor, no es nuevo, no hay una revelación nueva aquí, Señor. Fue solo tu palabra siendo colocada, fue solo tu palabra, Señor, siendo explicada aquí, Señor. Y eso, Señor, hoy nos da ese peso, Señor, esa responsabilidad, porque pudimos entender, Señor, más un poco de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Señor, muchas gracias por haber muerto, Señor, en nuestro lugar. Gracias, Señor, gracias porque nosotros merecíamos el castigo, merecíamos el infierno, y el Señor nos llamó, nos rescató, nos lavó, nos limpió, Señor, del pecado, de la maldad, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que tu palabra, Señor, viva, Señor, en nuestro corazón, y que al terminar esta reunión nosotros podamos edificar tu iglesia, y al salir de aquí nosotros podamos ser de bendición para aquellas personas que aún no te conocen, Padre. Muchas gracias por todo, Señor. En nombre de Jesús. Amén.